Bueno, voy a dar la oportunidad a mi compañero para que cuente su experiencia y ahorita abordamos un poquito más sobre todo lo que es la bibliotecología propiamente. Muchas gracias por invitarme, gracias Ruth y gracias al CCH Naucalpan. Bien, yo también coincido con mi compañero que la bibliotecología es una disciplina que tiene unas áreas bien definidas. En México, nuestra universidad tiene más o menos 60 años formando profesionales que se dedican a la gestión de la información, la cual tiene como principal núcleo lo que es la organización, que es todo lo que conocemos o lo que vemos en las asignaturas de nuestros libros, que es la catalogación, la clasificación y la indización. Pero la bibliotecología va un poco más allá de solamente gestionar información. También estudiamos a las personas, a los usuarios, porque somos nosotros los que hacemos uso de la información. Entonces, es una disciplina que también tiene como otro núcleo los usuarios. Las tecnologías de la información es algo que está en todo, ¿no? En todas nuestras actividades como sociedad. Y otro núcleo que tiene la bibliotecología es el impacto, analizar el impacto de las tecnologías a la hora de crear y recuperar información. Somos hombres y mujeres los que hacemos uso y los que creamos información. Entonces la bibliotecología también estudia la parte histórica y la parte social. Entonces, si nos damos cuenta, es una disciplina bastante amplia, ¿no? Podríamos decir que es una disciplina sin fronteras, ¿no? Y las personas que estudian bibliotecología en México, pues nos podemos desarrollar, tenemos un gran abanico para podernos desarrollar profesionalmente, desde el aspecto de la conservación de documentos, desde el aspecto de la historia, investigar los procesos de creación, entrar en cuestiones editoriales, hacer cuestiones de marketing en las bibliotecas, la cuestión de la organización de acervos, y también la bibliotecología hoy en día pues se ha expandido, ¿no? Si bien cuando llega a México la bibliotecología, pues se piensa como en estas fuentes de información tradicionales, que es el libro, pero sabemos que los soportes han cambiado, ¿no? En principal, la bibliotecología tiene como principal objetivo el crear profesionistas que sean capaces de crear sistemas de información en una biblioteca, en un archivo o en un entorno digital. Ahora bien, ¿cómo yo llegué a la bibliotecología? Mi experiencia de vida también fue muy importante para que yo optara por una carrera humanista dedicada a los libros. Y yo creo que el nacimiento de mi vocación hacia la bibliotecología fue cuando yo iba en primaria. Yo usaba mucho el sistema de biblioteca pública de mi colonia y fue donde yo de niño sabía que quería ser bibliotecario. No sabía qué era eso, pero así como los niños sueñan con ser médicos, yo quería ser bibliotecario. Y bueno, solo se quedó en esa primera intuición. Cuando más o menos yo tenía la edad de ustedes, llegó el momento de crear o de tomar decisiones de vida. Yo no sabía que existía la carrera como tal, y llegué a filosofía, pero después de un año hice mi cambio a lo que es la bibliotecología. Y bueno, pues hoy me siento muy feliz dentro de esta disciplina porque me ha permitido como ser más consciente de mi proceso como persona y también como ayudar un poco a mi sociedad. Y bueno, eso sería. Respecto a esta pregunta, respecto a este tema muy general sobre qué es la bibliotecología, ¿alguien quisiera aportar algo? ¿Alguien tuviera alguna pregunta o pasamos a la siguiente? Bueno, mientras se animan, vamos con la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de la información en la sociedad actual y por qué es importante organizarla?
importancia de la información. A ver, ¿cómo le explico? Nuestro mundo, o sea, el mundo humano como tal, se compone de dos campos, digamos, dos grandes esferas. Una de ellas, a ver, permítame un tantito. Para que sea un poquito más visual, ¿no? El ser humano, su universo como tal, se compone de dos grandes campos, dos grandes esferas. Una de ellas es el mundo objetivo y el mundo subjetivo, el otro. En el mundo objetivo encontramos básicamente lo que es las cosas concretas, ¿no? Los objetos, lo material. Esos objetos también manifiestan ciertos fenómenos y se rigen por ciertas leyes. En cambio, el mundo subjetivo, está más marcado por las cuestiones abstractas, las producciones humanas, en la cual podemos encontrar la cultura, las prácticas culturales o sociales y las teorías que van sustentando todas esas prácticas, ¿no? Entendiendo esto, vamos a colocar al libro como un objeto de información. En ese sentido, el libro se vuelve está dentro de los dos campos, tanto del campo objetivo, es decir, es un objeto material, lo podemos ver, de hecho, podemos tocarlo, podemos utilizarlo para diferentes cosas, pero también es un objeto cultural, por lo que contiene, es decir, la información, el contenido informativo que es depositado en el libro, es producto del trabajo intelectual humano. En ese sentido, la información contenida, o sea, ya aterrizando propiamente la cuestión de la información, es básicamente un conocimiento depositado o registrado en un soporte material. Es decir, es como, o podemos referirnos a la información como a la materialización de las ideas del ser humano. Considerando entonces la información como idea materializada, podemos comprender un poquito lo que es su importancia, ya que al momento de que el ser humano se vuelve incapaz de poder resguardar de manera eficaz todo el conocimiento que contiene, muchas veces tiene también la necesidad de registrarlo, es decir, plasmarlo en un soporte, ya sea para conservar su memoria o incluso para poderla transmitir a otros sujetos, ¿no? Cognitivos. Ahí la importancia también de la información sobresale en el hecho de que es un elemento de sociabilización, de comunicación y sobre todo de construcción de las realidades. Nosotros, como seres humanos, estamos influidos por muchos contextos que hacen que nuestra persona sea lo que es, ¿no? Estamos influidos por las cuestiones culturales, por las características de nuestro contexto social y por los intereses que también nosotros vamos que nuestros intereses van a guiar muchas veces nuestras conductas o las fuentes de información que vamos a consultar. Ese conocimiento se transmite, es captado por otro individuo que también va a asimilar esa información, ese conocimiento del otro, y va a conformar un nuevo conocimiento. Es decir, el conocimiento se va construyendo a partir tanto de la formación propia como de la información que recibimos de los demás. Así también se va haciendo así se va construyendo la cultura, así se va construyendo todas las relaciones, todos los constructos que en la sociedad se presentan. Y en ese sentido, ya considerando a la información registrada, desde el punto de vista de la bibliotecología lo podemos abordar desde esos dos campos. Desde la parte material, que nosotros llamamos la cuestión del continente, y desde el campo del mundo subjetivo, que nosotros ahí vemos prácticamente lo que es el contenido. También nuestra disciplina se conforma no solamente de prácticas, también hay cuestiones teóricas. Desde el punto de vista práctico, lo que nos interesa
de esta parte material de los libros, de la información del documento en sí, pues van a ser sus dimensiones, los datos referentes al número de páginas, al material complementario, a quién es propietario de ciertos de sus documentos. En la parte del contenido, lo que nos interesa es quién ha sido el creador, cuál es el título o las variantes del título que ha tenido esos libros, el lugar, la casa editorial, el año en el que se ha sido publicada, los temas, es decir, qué es el contenido que nos está platicando esa obra. Eso en la cuestión práctica. Ya en la teoría podemos enfocarnos más a toda la cuestión del fenómeno de la organización, es decir, preocuparnos en pensar en cómo se dan esos procesos de organización para poder a ustedes ofrecer servicios más eficaces, ¿no? Por ejemplo, también podemos ver aspectos de la comunicación, en el sentido de que, considerando al documento como un objeto de comunicación, podemos ver también cómo se ha producido ese objeto, todos los fenómenos que se dan alrededor, y a partir de conocer toda esa problemática, empezar a generar nuevas estrategias para ofrecer acceso al contenido. Bueno, si nos enfocamos del trabajo teórico, aterrizando nuestra atención a la cuestión del mundo objetivo, lo que nos puede interesar desde la bibliotecología son los procesos de manufactura. Por ejemplo, el cómo un libro ha sido hecho, es decir, ha sido construido, si ha sido impreso, si ha sido no sé, sacado fotocopias, toda una cuestión histórica que nos van a explicar y nos van a mostrar también todos los aspectos culturales y sociales que está reflejando ese mismo documento. En ese sentido, la bibliotecología no solamente abarca prácticas, ¿no?, sino que también va enfocándose a fenómenos, a observar fenómenos, a explicarlos, para empezar a comprender ese mundo que es la información como tal. ¿Cuál es la importancia de la información y por qué debemos de organizarla? Para contestar esta pregunta me gustaría primero dar una pequeña definición de lo que es información. La información creo que es un concepto que hemos estado escuchando bastante en estos últimos años, ¿no? Entonces, la información es un conjunto de datos organizados de manera coherente, ¿vale? Eso es la información. Ahora bien, cada segundo los seres humanos nos encontramos generando información, ¿no?, a consecuencia de nuestras actividades educativas, de investigación, de comercio. Entonces, cada segundo estamos generando información. Entonces, es algo que crece y crece. Y los bibliotecólogos estamos para organizar esa información. De lo contrario, si no hubiera una persona encargada de organizar esa información, sería un caos, ¿no? Y las consecuencias de no organizar la información sería el no poderla recuperar, el tener duplicados al momento de hacer investigaciones, al momento de realizar operaciones. Y considero que también parte de las tareas de organizar la información nos lleva a la toma de decisiones, tanto en la investigación como en las empresas. Y un poco resaltando lo que nos comentaba nuestro compañero Carlos, es de que una idea se genera gracias a otra idea, ¿no? Por ello que conservar las ideas es esencial para poder crear nuevos conocimientos. Entonces, organizar la información nos lleva a tener un desarrollo tecnológico, social, cultural, educativo y científico. De lo contrario, pues sería un poquito más difícil. ¿Alguien quiere participar? La siguiente pregunta sería, ¿cuál es o cuál debería de ser la función de una biblioteca? Bien, tradicionalmente las bibliotecas han sido recintos
que su principal tarea es la conservación. ¿Y qué es lo que vamos a conservar? La memoria de la humanidad. Esa fue la principal tarea de las bibliotecas. Y lo tenemos con la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, que eran estos centros que custodiaban esos tesoros de la humanidad, ¿no?, que contaban las leyendas, la forma de ver el mundo, ¿vale? Y bueno, los bibliotecarios de esa época decían, bueno, tenemos tantos papiros, tantos códices, y bueno, tenían que organizarla. Entonces, fue otra función de la biblioteca, la conservación y la difusión. La conservación y la organización. Después de varios procesos sociales que vivimos como humanidad, llega el momento en el que ese conocimiento que se alberga en las bibliotecas tenía que ser usado por las personas, ¿no? Y llega otra función de la biblioteca, que es la difusión, que es el dar a conocer sus acervos, ¿no? Porque no solamente es conservar por conservar y organizar por organizar, ¿no? El destino último de organizar y de conservar la información es que sea usada, que sea leída, ¿vale? Actualmente, pues hay otras funciones que se han sumado a la biblioteca, y bueno, esto nos va a comentar Carlos. Voy a poner otro esquema. Pues bueno, ya vimos que en la biblioteca se llevan a cabo procesos de conservación, de organización y difusión. ¿De qué? De información escrita. Esta información escrita está contenida en libros, básicamente, ¿no? Porque biblioteca, un paréntesis, bibliotecología etimológicamente se compone de tres vocablos. Uno es biblio, que se refiere a libros; teque, que es caja, que se refiere al lugar propiamente; y logos, que significa estudio. Entonces, en ese entendido, bibliotecología haría referencia solamente al estudio de las bibliotecas, es decir, el espacio que resguarda libros. Sin embargo, como comenta mi compañero, la historia de la humanidad finalmente ha presionado, bueno, no ha presionado, ha hecho que se generen nuevos tipos documentales que la biblioteca también ha captado. Entre ellos, por ejemplo, están las revistas, los periódicos, los mapas. También en algunos lugares podemos llegar a localizar fotografías, videos, material audiovisual, algunos objetos tridimensionales. Se me ocurre, por ejemplo, un globo terráqueo, ¿no? O incluso hasta documentos de archivo, ¿no? Esa complejidad de documentos ha hecho que la biblioteca ya no se vea propiamente como un espacio donde se resguardan libros, sino donde se resguarda información contenida en cierto tipo documental, ¿no? Como les comentamos hace rato, esos documentos es un registro de las ideas de la humanidad, más bien de los hombres que viven en sociedad, ¿no? También se comprende a la biblioteca, y es parte de lo que se aprende durante la carrera, que la biblioteca también es una institución y por lo tanto se encuentra inserta en una sociedad propiamente, ¿no? Y ya sea dentro de la sociedad o una institución propiamente, porque, hay que tener claro de que una biblioteca generalmente está sirviendo a una institución mayor. Voltemos el ejemplo de esta biblioteca precisamente. Esta biblioteca está al servicio del CCH Naucalpan, ¿no? Pensemos en la biblioteca central de la UNAM, ¿no? Ella está al servicio de la universidad, puede ser todos los usuarios, toda la comunidad universitaria, pero también podemos encontrar, por ejemplo, bibliotecas en una institución, un laboratorio químico, por ejemplo. La biblioteca está inserta en o forma parte y está al servicio de esa otra institución, y esa institución está cumpliendo funciones específicas dentro de la sociedad, y en este caso la biblioteca está cumpliendo funciones sociales muy específicas, que son básicamente funciones educativas,
que es un tanto lo que se vive propiamente en esta biblioteca, que está apoyando la formación de estudiantes. También tiene funciones informativas. Podemos pensar, por ejemplo, en la consulta de los periódicos. Nos estamos informando sobre la actualidad, más bien sobre los acontecimientos que están ocurriendo en la sociedad. Puede ser también, cumplir con funciones recreativas. Puedo pensar en, no sé, nos podemos ir a ver los libros de arte. Ahí podemos, al momento de envolvernos en esos libros de arte, podemos, no sé, animar nuestra creatividad, hacer diferentes actividades de tipo creativo. También tiene funciones culturales en el hecho de que va fomentando o difundiendo la cultura contenida en esos documentos, y también cumple con funciones democráticas en el sentido de que proporciona información a los individuos que van a ayudarlos a tomar mejores decisiones dentro de un contexto social mucho mayor. Bueno, básicamente sería eso. Siguiente pregunta. ¿Alguien? ¿Nadie? Qué gachos. Ah, claro, a ver. Habían mencionado la Biblioteca de Alejandría Unimesa. Quisiera saber qué pasó con los escritos que los trataron, dónde se les guardan y me podría dar un ejemplo de ellas. Bueno, sí. ¿Tú? ¿Sí? Mire, bueno, a ver, los que no escucharon allá atrás, preguntó la compañera que, bueno, nuestro compañero mencionó la Biblioteca de Alejandría. Ella quiere saber como si hay rastros de qué pasó con la biblioteca cuando fue atacada, ¿no? Cuando la destruyeron. Desafortunadamente la biblioteca desapareció, o sea, se encuentran registros de la existencia. Sabemos que uno de los libros que se encontraban en esta biblioteca era la Ilíada, de Homero. Y la Biblioteca de Alejandría funcionaba como un centro de investigación, ¿no? Ubican el CONACYT, todos han oído hablar del CONACYT, ¿sí? Donde el Estado beca o da un salario a personas que se dedican a la investigación, ¿no? Entonces, esta biblioteca funcionaba así, se encargaba de transcribir los libros, ¿no? Pero no se encuentran materiales de primera mano que pertenecieron a esta biblioteca. Y actualmente, hace más o menos como menos de 15 años, la IFLA y la UNESCO han creado la nueva biblioteca próximo al lugar donde estuvo la Biblioteca de Alejandría. Y hay unas pequeñas ruinas, pero no se encuentra ya nada de lo que fue en su momento la Biblioteca de Alejandría. Es interesante que la Biblioteca de Alejandría no solamente resguardaba libros, ¿no? También había animales, había plantas, había todo lo que generaba el imperio, ¿no? Todos los tesoros del imperio llegaban a la Biblioteca de Alejandría. Entonces, ver a la biblioteca como la guardiana de esos tesoros, ¿no? De los tesoros del imperio, era como interesante, pero hay poco, se sabe poco de la biblioteca. No sé si de los profesionistas tenga más datos. Bueno, yo lo que sé de la Biblioteca de Alejandría es que en los 80s sí se recuperaron algunos papiros, porque bueno, no había libros, el formato que se utilizaba era papiro, ¿no? Sí se recuperaron, hay algunos documentos que están inaccesibles completamente, los tiene el gobierno de Egipto, los tiene entre Egipto y Grecia, o sea, los gobiernos de Egipto y Grecia son los que tienen estos documentos antiquísimos. Se recuperaron algunos documentos muy importantes de Ptolomeo. No sé si lo hayan escuchado alguna vez. Ptolomeo fue un científico, de los primeros científicos de los que hay registros en la historia. Él fue el primero del que sabemos que dijo que la Tierra era redonda. Bueno, sobre la Biblioteca de Alejandría, es cierto de que pues, no existe. Existen pocas noticias sobre ella. Sin embargo, a mí se me hace algo muy importante mencionar sobre la Biblioteca de Alejandría, de que ahí, en las actividades que se realizaban dentro de esa institución, se empezó a
a desarrollar lo que es la bibliografía propiamente, que es una de las disciplinas o técnicas que como bibliotecólogos utilizamos para la organización de la documentación. Hay noticias de los documentos que contenía precisamente por los trabajos bibliográficos que se dieron. Hay el más famoso bibliógrafo que trabajó en la Biblioteca de Alejandría se llamó Calímaco de Cirene. De hecho es el considerado el padre de la bibliografía. Él construyó un catálogo que lo llamó Pinaques, donde hay bastantes referencias sobre los documentos que se encontraban en la biblioteca, antigua Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, sí tenemos noticia de que desapareció casi toda. Creo que se tiene un conocimiento aproximado del 10% de lo que contenía. Yo les recomiendo mucho que busquen un video de Carl Sagan, habla precisamente sobre la Biblioteca de Alejandría. Carl Sagan fue un divulgador de la ciencia, fue un astrónomo, él tiene información muy puntual sobre lo que es la Biblioteca de Alejandría, lo que fue un poquito su destino, más bien su desarrollo y destino, y nos habla un poquito de los contenidos que existían ahí. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el campo de acción del profesional en bibliotecología? Es decir, si cualquiera de nuestros compañeros más jóvenes, Pumas, se decidiera por estudiar bibliotecología, ¿dónde podría trabajar? ¿Únicamente en bibliotecas? Bueno, como les platicaba, la biblioteca propiamente, originalmente se dedicaba a la organización de libros. Conforme fue incluyendo dentro de sus colecciones otro tipo documental, fue pues como que saliéndose de esa limitación, ¿no? En ese sentido, podemos hablar ya no solamente de la biblioteca como conservadora o resguardadora de libros, sino de información registrada en algún tipo documental. En ese sentido, estamos hablando de información, ya no propiamente de libros. Si nos enfocamos a la información, más bien el bibliotecólogo como organizador, administrador y gestor de información, se nos abre el panorama demasiado. Ya no nos encasillamos propiamente a una biblioteca, sino podemos pensar mucho más allá. Por ejemplo, estoy pensando en Internet. En Internet es una gran red de computadoras en la cual la información es el factor principal, ¿no? Tanto de construcción como de compartición, ¿no? Internet, bueno, las tecnologías de información e Internet en particular permite que se produzcan, se difundan y se creen o modifiquen incluso los documentos, pero finalmente se hace sin orden. Nosotros podemos crear documentos, subirlos a la red, pero no va a existir un tipo de organización que nos permita recuperar el contenido de esos documentos de manera precisa. Entonces, el bibliotecólogo, como organizador de la información, tiene, al menos en lo que son los documentos encontrados en Internet, un campo bastante amplio, precisamente para aplicar sus conocimientos y tratar de generar métodos o técnicas de recuperación de la información que nos proporcione contenidos informativos adecuados a las necesidades de los usuarios. Porque, por ejemplo, nosotros podemos no sé, tener la necesidad de conocer, no sé, una computadora, por ejemplo, y pueden haber documentos que vengan de expertos, pero puede haber también documentación que no vengan de expertos, ¿no? Incluso que puedan decir cosas que no son ciertas, que sean falsas, o simplemente nos quieran hacer una mala broma, ¿no? Esos documentos, si los buscamos de manera, más bien por los buscadores tradicionales de Internet, nos van a recuperar todo tipo de documentación, todos esos tipos de documentos, tanto de los profesionales como de los no profesionales. Nosotros como lectousuarios o lectores tendríamos que hacer los procesos para poder discriminar esa información y poder descartar cuál es la útil y la no útil.
Como bibliotecólogos profesionales de la información, nosotros podemos entrar en esa materia, generar todos esos métodos y técnicas para poder desechar, digamos, como un primer filtro, todos esos documentos que no son útiles, ¿no? Que en gran medida es lo que hacemos aquí en las bibliotecas. No sé, cuando hacemos una búsqueda sobre un término ambiguo, como podría ser, déjame pensar, ¿algún término ambiguo? Vamos a pensar en derecho, ¿no? Derecho puede ser puede darnos a entender una línea recta, una cuestión de geometría, por ejemplo, o también nos puede hablar de la disciplina del derecho, ¿no? La cuestión de las leyes. Nosotros, si ponemos en un buscador en internet derecho, es un ejemplo hipotético, porque posiblemente no sea así el resultado. Ambas cuestiones. Pero en una biblioteca, por ejemplo, o en un proceso ya más concienzudo sobre las técnicas y métodos de acceso a la información, podemos hacer de que una búsqueda nos permita recuperar solamente información relevante para nuestros intereses, dependiendo a las palabras clave que nosotros podemos ingresar en esas plataformas. A lo que me refiero, pues, es de que nosotros generamos procesos sobre la información que nos va a permitir reconocer las características de esa información y, por lo tanto, tomar mejores decisiones para su recuperación. En cambio, si no lo tenemos organizada, el caos que nos puede derivar el encontrar tanta documentación puede también afectarnos, ¿no? En la comprensión tanto del mundo como en nuestras actividades diarias. Bien, la pregunta es, ¿dónde podemos trabajar como bibliotecólogos? Mi respuesta es en cualquier institución. Cualquier institución que demande un servicio de información, cualquier institución que genere información y que genere conocimiento. Ya que una empresa o una institución que quiera funcionar de manera adecuada, tiene que tener un bibliotecólogo que intervenga en las tareas de filtración, de gestión y de personalización de la información. Entonces, el campo de trabajo de un bibliotecólogo no se reduce solamente a una biblioteca, a un archivo o a un museo, que fueron nuestras principales áreas de trabajo. Hoy en día podemos trabajar en empresas del sector privado o del sector público y prácticamente cualquier institución. Les comento, dentro de mi generación, casi la mayoría de mis compañeros no se encuentran trabajando en bibliotecas, se encuentran trabajando en el área de Corporativo Santa Fe, en lo que son archivos, en lo que son... tengo compañeros que trabajan en el sector de las farmacéuticas, administrando patentes. Otro compañero trabaja en una cadena de supermercados, organizando los flujos de información de la misma institución. Entonces, el campo laboral del bibliotecólogo es bastante amplio y se desarrolla dependiendo de los gustos de cada integrante de la comunidad. Ahora bien, dentro de dónde nos podemos desarrollar como profesionistas, nuestra universidad actualmente, dentro de su oferta laboral, dentro de su oferta educativa, cuenta con 2 disciplinas enfocadas a esta área, que es la bibliotecología y la nueva carrera que se llama Administración de Archivos y Gestión Documental. Entonces, se va abriendo el panorama de dónde nos podemos desarrollar nosotros como gestores de información. Bien. Y bueno, aquí las últimas 2 preguntas yo creo que podríamos englobarlas como en una misma. La pregunta sería: ¿cuál es el futuro de las bibliotecas? ¿Cuál es el futuro que ustedes le ven a las bibliotecas
frente a esto? O sea, cualquiera me puede venir a decir, no, ya, güey, qué flojera, o sea, las bibliotecas están a punto de morir, ya, o sea, ya no va a haber bibliotecas, todo está aquí, yo todo lo encuentro aquí, ¿no? O sea, cualquiera me lo puede venir a decir, chico o grande, o muy chiquito o muy grandote. Entonces, ustedes en su visión de profesionales de la información, ¿cuál creen que sea el futuro de las bibliotecas frente a la modernidad digital? ¿Y qué impacto o qué importancia tiene todos estos documentos que ahora hay en electrónicos? Porque la tendencia cada vez más fuerte es que todo esté ya en digital, ¿no? Lo cual a mí me parece medio aberrante, porque si de por sí muchos tenemos ya problemas de vista, ahora manejarlo todo, ¿no? O sea, que la educación sea completamente una pantalla, nos van a estallar los ojos, pero... Ok, les cedo la palabra. Bueno, también para poder pensar en el futuro hay que tener como digamos, conciencia de lo que es el presente. La biblioteca ahorita está enfrentándose a problemas precisamente por la documentación de los documentos digitales, principalmente porque están representando un paradigma bastante fuerte, en el hecho de que se está perdiendo, bueno, no se pierde, sino ha cambiado mucho lo que es la materialidad de los documentos. Nosotros tenemos, como vemos, libros físicos, el cual están hechos en papel, en una materia orgánica, pero ya en los documentos electrónicos esa materialidad cambia, ya no está hecho en un material propiamente orgánico, sino ya, aunque está plasmado o registrado en un software que es metálico, que es mineral, sin embargo la codificación de información ya se registra en otros términos, ¿no? Ya puede ser óptico, puede ser magnético, electrónico propiamente. Estas características de la materialidad principalmente y lo que esas propiedades hacen del documento, más bien provocan en el documento, hace que también reconsideremos mucho sobre lo que es la biblioteca, sus fines, lo que es el libro propiamente o el documento como tal, y todos los procesos que se dan en torno a él, por ejemplo la lectura. Hay que tener presente de que las tecnologías de información y comunicación han permitido que la información se cree, se modifique, se almacene, se reproduzca y difunda de manera diferente a los documentos tradicionales. Básicamente es muy fácil y económico poder hacer esos procesos, ¿no? De hecho, esas son una de las ventajas, que es muy económico hacer todos esos procesos de crear, almacenar, reproducir y difundir. Otra de las ventajas es que se puede dar un acceso simultáneo. Con un solo documento muchas personas pueden ingresar a consultarlo. Su difusión es bastante ágil, muy rápida, y el documento como tal no se deteriora, ¿no? O sea, la manipulación del documento como tal no va a producir rupturas, ¿no? Por ejemplo, en el documento. Esas son las ventajas. Sin embargo, en las desventajas, y ya nos vamos a ir con la parte tecnológica, es de que dependemos propiamente de la máquina, ¿no? Un documento electrónico no puede consultarse si no tenemos un dispositivo, no tenemos una computadora o un aparato de lectura digital, ¿no? Esa es una desventaja, porque finalmente nosotros sabemos que la tecnología tiene una fecha de caducidad, ¿no? Tanto el software como los hardware. Si nosotros, por ejemplo, creamos un documento en Word del 97, ya para dentro de unos 20 años ese programa ya no va a ser útil. Esos documentos ya no vamos a poderlas consultar, es una información que se va a perder. Eso lo tienen que tener presente en las bibliotecas, porque una de sus funciones principales es la conservación de la información. Eso es un punto importante. Otra desventaja, que son cuestiones que no nos enfrentamos
con los documentos físicos es, por ejemplo, la cuestión de los virus informáticos que pueden destruir la documentación. En el caso de la documentación física, pues tenemos agentes biológicos, factores humanos que pueden determinar el deterioro, pero no nos encontramos en las cuestiones de virus, ¿no? Como tal, cuestiones que sí encontramos ya en los documentos electrónicos como tal. También nos encontramos con problemas de la fragilidad de los dispositivos. Puedo pensar en una memoria externa en la cual guardamos toda nuestra información importante y de repente pues vamos corriendo, se nos cae y se descompone, ¿no? Ya no podemos ingresar esos documentos. También ese es un factor negativo, ¿no? También tenemos claro de que los documentos electrónicos son vulnerables a las cuestiones magnéticas, es decir, tenemos un disco compacto, por ejemplo, pasamos un imán arriba y ya se echó a perder la información, la perdemos. Y igual que los documentos físicos también son susceptibles a los siniestros naturales. Hay un incendio, una inundación, todo este documento en formato electrónico también puede representar, más bien derivar en una pérdida. Ello propiamente ya viendo ese contexto aplicado a la bibliotecología, pues nos propone muchos retos, principalmente ya propiamente en la biblioteca, en las cuestiones de la conservación, que yo creo que es la más visible, ¿no? Por lo que les acabo de comentar. Pero también esa inmaterialidad, el hecho de que tenga otras características, el documento, de que, por ejemplo, el texto que nosotros leemos, un texto esté codificado por el código binario, esas particularidades en la organización también nos van a afectar. Obviamente también el hecho de que ya no haya una materialidad de los soportes también implica de que no sea necesario que la biblioteca también sea material, ¿no? O sea, propiamente que tenga un edificio, una infraestructura. Eso también afecta mucho en la forma en la que vamos a dar los servicios y en el trato que vamos a tener con los usuarios. Por lo tanto, también implica una concepción un cambio en la concepción de lo que es la biblioteca como tal. A lo mejor ya no vamos a pensar en la biblioteca como biblioteca, ¿no? Sino como unidades de información, que es un poquito el término que manejamos más en la carrera. Unidades de información en el sentido que es un sistema que administra y gestiona la información, ¿no? Como tal. Si nos abocamos a la cuestión de la lectura, pues también tenemos ahí algunas cuestiones que tomar en cuenta. Por ejemplo, notamos de que el papel del lector, a diferencia de los documentos impresos o físicos, es muy diferente. El lector en el documento electrónico se vuelve un agente más activo, puede participar, puede incluso modificar los mismos textos o tomar una partecita y construir otras, y la interacción que pueda tener con los documentos también es distinta. Simplemente la hipertextualidad de los documentos electrónicos nos va a permitir empezar a viajar en muchos textos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, relativamente al mismo tiempo. Esos aspectos también tiene que considerar la biblioteca, o al menos los sistemas los sistemas de organización para poder ofrecer los servicios. Bueno, y en la cuestión del libro, pues debemos de tener claro de que es una cuestión económica, en el sentido de que la producción, almacenamiento y difusión de estos documentos, básicamente el libro, se vuelve bastante económico, pero también las características de estos documentos nos permiten dar un valor agregado. Por ejemplo, nosotros en un libro electrónico podemos poner notas al pie de página y compartir esas notas, ¿no? Al pie de página. En un libro impreso no, tal vez podemos hacer las marginales, o sea, las notas en los márgenes, pero no podemos compartir más allá del propio libro físico la información que nosotros hemos anotado, ¿no? En ella. Otro de los problemas que yo veo que son problemáticas o que representan un problema y un reto para las bibliotecas
en cuanto al libro electrónico es la cuestión de su preservación. Lo que les comentaba, ¿no? Toda la vulnerabilidad de los documentos electrónicos hacen de que la biblioteca empiece a considerar nuevos métodos de conservación, nuevas técnicas para poder mantener actualizada los formatos documentales, con la finalidad de que pues, los usuarios, los lectores, tengan la oportunidad de consultarlos en cualquier momento, independientemente de las condiciones que requieran, ¿no? La consulta de sus documentos. Y básicamente serían, desde mi perspectiva, los retos que nos enfrentamos en un ambiente digital. Bien, pues yo considero que el futuro de la bibliotecología y de las bibliotecas es bastante bueno. ¿Por qué? Porque seguimos siendo convocados por el libro, ya sea en un formato físico o en un formato electrónico, ¿no? Y motivo por el cual nosotros estamos realizando esta pequeña charla, que es en torno a un objeto que nos ha acompañado gran parte de nuestra historia como humanidad. En este caso, el libro impreso más o menos desde 1450 con Gutenberg. Decir que nosotros vamos a ver desaparecer el libro impreso, no lo creo. Seguiremos siendo una generación que tal vez vamos a ver el libro impreso por muchos años y vamos a seguir siendo convocados por este objeto. Si bien es cierto, tenemos varios retos como disciplina que pensar, ¿no? Y creo que cada día vamos a ir más hacia un ambiente digital como sociedad, ¿no? La educación, el gobierno, la forma en que nos informamos, todo va a ir caminando hacia un ambiente digital, pero el impreso va a seguir. Ahora bien, nosotros como humanidad vamos a seguir creando nuevos conocimientos y estos conocimientos vamos a tenerlos que dejar a futuras generaciones, ¿no? Entonces, la biblioteca como institución creo que tampoco va a desaparecer. Podrá desaparecer la forma en que la concibimos, pero en esencia va a seguir, ¿no? Ahora bien, la bibliotecología, las bibliotecas, a lo largo de la historia ha sabido adaptarse a las necesidades de cada sociedad, ¿no? La biblioteca de hace 100 años no es la misma que tenemos ahorita, ¿no? Sabemos adecuarnos y ese es como lo importante de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, ¿no? El saberse adaptar a las sociedades actuales, ¿no? Yo creo que la bibliotecología seguirá caminando hacia estándares más internacionales. Esa es una de las características de nuestra disciplina. Nos regimos por directrices que se aplican tanto en México como en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, parte del futuro va a ser eso, vamos a seguir tendiendo hacia una globalización en el aspecto de la información, la forma en que la recuperamos, y frente a las tecnologías de la información, pues cada día vamos a ir organizando la información con los metadatos, ¿no? Que son estos atributos que se dan a los objetos que tienen información. Entonces, esa es mi reflexión referente al futuro. ¿Hay alguien que quisiera participar, decir algo, alguna pregunta? Dígale. Mi pregunta es, ¿qué harían ante este problema que muchos ya de la generación que apenas viene no quieren leer? O sea, ¿cómo enriquecer esa cultura pero sin hacerlos fastidiosos cuando tengan cierto fastidio por los libros? Muy buena pregunta. Atrás, los que no hayan escuchado, su compañera pregunta: ¿cómo podemos nosotros, los bibliotecólogos, intervenir en esta apatía que tienen las nuevas generaciones por leer? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer que de nuevo vengan a leer? Dentro de las tareas clásicas de la bibliotecología ha sido el fomento a la lectura y el crear hábitos lectores en los ciudadanos. Es una tarea compleja, ciertamente. ¿Por qué? Porque la educación es parte de la educación no formal que se da, ¿no? Y se da desde casa.
pero las bibliotecas lo han realizado a través de los clubs de lectura, el club de lectura, que es reunirte con un grupo de personas que tienen intereses afines, puede ser la poesía, la ciencia ficción, la novela histórica, y compartir un libro, compartir lecturas. Yo creo que esa es una de las principales formas de fomentar la lectura, es contagiar el gusto por la lectura. Un poco de mi desarrollo profesional ha sido en bibliotecas públicas, y en bibliotecas públicas es una de las principales tareas, ¿no? Y en particular en Medellín, en Medellín, en Colombia, esta tarea la realizábamos con niños pequeños, niños que posiblemente en su casa no contaban con un papá o una mamá de tiempo completo para ir formando este hábito lector. Es ir comenzando un proceso, ¿no? De pequeñas cosas, contarles el cuentacuentos, ¿no? Y lo peor que podemos hacer para fomentar la lectura es obligar, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas que yo no recomendaría, sería hacer la lectura por obligación, simplemente como contagiar. Ese sería a través del club de lectura, esa sería mi recomendación como profesional. No sé si Carlos... Bueno, por lo que conozco, finalmente la lectura se contagia mucho por la curiosidad. Me imagino mucho el caso de los niños, por ejemplo. Ellos generalmente son muy observadores. Cuando tienen padres lectores, ellos les va a entrar la curiosidad de saber qué es lo que están leyendo sus padres, ya sea porque ven una sonrisa en su rostro o alguna expresión, ¿no?, que ellos no comprendan el por qué se está generando. Yo creo que también por ahí podemos abordar un poco la cuestión, en el sentido de que debemos de conocer las necesidades e intereses de la comunidad. Estoy pensando en esta biblioteca. Deben de tener claro de que son jóvenes, que tienen muchos intereses, tienen muchas inquietudes, y que no todas las lecturas van a ser útiles para todos, ¿no? Va a haber lecturas que les van a interesar a algunos, a otros no, y eso hay que tenerlo claro. Pero también hay que tener presente de que ya en la actualidad hay diferentes lecturas. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros vinculamos a la lectura con una lectura de lenguaje escrito, ¿no? Pero podemos tener lecturas de otros tipos. Por ejemplo, aquí en la biblioteca tenemos libros que son registro del lenguaje escrito, igual la revista y el periódico, pero también podemos tener mapas que ya son un lenguaje más visual. Se puede hacer una lectura de ese tipo, una lectura de tipo visual, no necesariamente lingüística. O también en materiales audiovisuales, por ejemplo, también es otro tipo de lenguaje, ¿no? De hecho, se mezclan varias, pero sí hay que tener o cambiar un poquito esa concepción de que la lectura no solamente se enfoca a una interpretación o desciframiento de un código lingüístico, ¿no?, sino que ya se va a la interpretación, la codificación de otros elementos de comunicación, ¿no?, que ya son visuales, son incluso de gusto, de tacto. Todo eso también hay que poderlo explotar, ¿no? Tener presente esas cuestiones. También tocando un poco, me entra la curiosidad de que nos dicen las nuevas generaciones no leen, ¿no? Pero yo creo que como jóvenes están leyendo bastante, tal vez más que mi generación, porque ustedes tienen el WhatsApp, tienen Facebook, tienen el Twitter, y son soportes donde están leyendo, donde tienen que leer imágenes, texto, para saber lo que está haciendo su compañero, ¿no? Entonces, yo creo que también son una generación que están leyendo bastante. Yo pondría entre comillas, si son una generación que no lee, yo creo que leen bastante en otros soportes de información, ¿no? Eso sería como también una parte de lo que veo, de lo que observo, de lo que reflexiono. Y pondría entre comillas eso de
¿Somos lectores? ¿No somos lectores? No sé. A mí me gustaría nada más meter una cosa más. También coincido con mi compañero en que ustedes leen más que nosotros. El problema viene en que a lo mejor no están leyendo lo que tendrían que leer, y que creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo retomar en las nuevas generaciones una lectura académica o una lectura clásica, ¿no? O sea, como una que tradicionalmente se considere una buena lectura. Yo quiero retomar algo que otra compañera ponente que estuvo con nosotros el lunes en el Plantel Sur, que me pareció de lo más interesante, y anoté lo más posible porque iba ella así como muy rápido y era mucha información. Ella habló de un autor, un señor Daniel Pennac, si alguien quiere buscarlo, porque a mí me pareció súper interesante. No he tenido tiempo, pero lo voy a buscar porque de veras, este señor habla sobre los derechos de los lectores. O sea, él dice que, primero dice, ¿para qué leemos? Daniel Pennac dice que leemos para saber quiénes somos. Leemos para saber de dónde venimos. Leemos para evadirnos, leemos para entretenernos, leemos para entender el sentido de la vida, leemos para comunicarnos, leemos como distracción. O sea, todo el tiempo estamos leyendo. O sea, el hecho de que me digan, es que de aquí a la próxima clase te toca leer de la 118 a la 324, ¿no? O sea, del capítulo 1, 2 y 3 y me vas a hacer un resumen. Y es para la siguiente clase, mijito, y ya sabes que aquí la universidad es así implacable, ¿eh? Entonces, o sea, tú de repente dices, no, por favor, o sea, y este señor cree que es su única materia, ¿no? O sea, este señor habla, Daniel Pennac, habla de esos derechos que nosotros tenemos como lectores. Él dice, tú puedes leer lo que tú quieras, o sea, la cosa es ejercer ese derecho a leer, a recibir información, porque esa información tú la vas a transcribir, tú la vas a interpretar y va a ser parte de la construcción de tu personalidad. Tú puedes leer lo que tú quieras. Tienes todo el derecho a empezar a leer un libro, un boceto, una revista, un documento, un papel, lo que tú quieras, y tienes derecho a no terminarlo. O sea, no porque empieces a leerlo vas a tener que acabarlo, porque a lo mejor vas a encontrar que no estás encontrando nada en esa lectura, ¿no? Entonces tienes todo el derecho de dejarla. Tienes todo el derecho de transmitir lo que te gustó, y a lo mejor no tanto lo que no te gustó. O sea, Daniel Pennac también te dice, no, tampoco critiques, o sea, no vayas como por allá. Si no te gusta, simplemente no lo recomiendes. También dice que, que no todo el mundo está obligado a leer lo mismo. O sea, tú puedes leer lo que sea. O sea, yo te puedo decir, bueno, a mí me gusta leer el TV Notas y tengo todo mi derecho de leer el TV Notas, ¿no? O sea, mientras que a lo mejor al otro le gusta leer otras cosas, ¿no? A mí me gusta el anime japonés y a lo mejor al otro le gusta otro tipo de cómic gringo, ¿no? O sea, y tenemos todo el derecho, tendremos nuestras diferencias, pero cada uno construirá su personalidad, construirá su intelecto con base a todo eso, a toda esa información que va recibiendo. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que había? ¿Algún libro que nos pueda recomendar a esta generación aparte de lo que ya nos... ¿Para qué? O sea, para esto, para leer. Un libro que les apasione a ustedes, que crea que nos sirva para mejorar nuestra calidad de cómo vemos el libro, la lectura, las bibliotecas. No, chispas, ahí sí me la pone difícil. Bueno, hay un libro a mí que me gusta mucho, tiene que ver con libros y bibliotecas, es de historia, se llama La historia de la destrucción de las bibliotecas. Tiene que ver con las guerras propiamente, la destrucción de museos, archivos, bibliotecas, de la información, y el cómo es un punto importante de ataque en los conflictos bélicos, precisamente porque es el fundamento de la identidad de una sociedad, ¿no? Está muy interesante, se lo recomiendo. Bueno, uno que
pensamos que podría ser padre, así como para acercar la lectura o como para que se entienda que el libro puede salvarte, pues es La ladrona de libros. No sé, es una novelita, no sé si la han leído o visto la película. Y va mucho por ahí, o sea, va como la niña esta logra evadirse de una realidad terrible, gracias a los libros, ¿no? Y que logra salvarse, porque finalmente, y es una realidad, en tiempos de guerra, lo más importante, o sea, la UNESCO tiene un programa que es muy, muy específico, que en zonas de conflicto lleva bibliotecas itinerantes, porque de verdad, o sea, un libro te evade, o sea, es lo que dice este señor, o sea, un libro muchas veces te evade de una realidad terrorífica, o sea, de que a lo mejor llevas 3 días sin comer, de que a lo mejor perdiste a tus papás, o de que viste cómo tu amigo murió, o sea, no sé, o sea, de realidades espantosas, un libro te puede evadir y te puede salvar. ¿Alguien atrás quería hablar? Sí, tantito. Compañero, si quiere gritar o si quiere le pasamos el micro, no sé. Yo como aspirante a entrar a la licenciatura de bibliotecología, me gustaría saber cuáles serían los idiomas que necesito dominar para ejercer mejor ya en un campo laboral en la licenciatura. Para la licenciatura lo primero que nos piden es el inglés, ¿no? Entonces, de entrada trabajamos con normas internacionales y todas las directrices están en inglés. Depende también en la nueva licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental, te piden el latín, también es importante para la administración de archivos, pero principalmente el inglés, y como lengua un poco clásica sería el latín. Creo que con esas dos idiomas es suficiente. ¿Alguien más? ¿Usted, compañera? Sí. Como tal, la UNAM tiene un programa para la conservación de libros que habían mencionado. O sea, dijeron que utilizar Word en algún momento se va a deteriorar el archivo. Entonces, ¿ustedes tienen un programa como tal para conservar todos sus archivos o aún no? Bien, bueno, nosotros no trabajamos directamente en la UNAM, somos estudiantes de la UNAM. Bueno, fuimos profesores, soy profesor, pero no estamos como en esa área de conservación. Ciertamente las bibliotecas de la UNAM tienen políticas de conservación bien establecidas. La Dirección General de Bibliotecas cuenta con un anexo. En ese anexo, todas nuestras bases de datos, las tesis que son digitales, no solamente están en la red, sino también están en cintas magnéticas. Y estas se van, ¿cómo se dice? No digitalizando, se van cambiando, se van revisando periódicamente. No tengo, en la UNAM, no conozco bien de las políticas de conservación que está teniendo, pero sí es importante. Cabe mencionar que la UNAM tiene a resguardo la Biblioteca Nacional, que por excelencia es la institución que resguarda toda la producción de nuestro país, ¿no? Entonces, y bueno, una de las políticas para conservar los documentos es ser muy precisos a la hora de que alguien consulte un libro, un manuscrito, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, yo sé, en la UNAM, como bien dice mi compañero, la Biblioteca Nacional está dentro de la UNAM, está a cargo de la UNAM. Yo conozco particularmente de ahí que se están generando programas de conservación, es decir, se está pensando en cómo conservar los documentos, pero todavía no se implementa, precisamente porque es algo novedoso, algo a lo que todavía no, apenas están, aparte que es económicamente bastante fuerte, o sea, pesa la conservación de los documentos, son procesos que apenas se están revisando. Y en ese sentido, ahí es donde también nosotros como bibliotecarios, como bibliotecólogos, podemos tener un gran campo abierto, precisamente en
diseño e implementación de políticas de información en torno a la conservación de documentos. Yo puedo pensar también en el Archivo General de la Nación. Se supone que ahorita toda la administración pública, todo el Estado como tal, está recibiendo y produciendo mucha documentación electrónica, pero no tienen programas como tal para su conservación, ni su gestión, ni para su conservación. Eso es un gran problema porque finalmente si consideramos a la documentación como un registro de la memoria, va a llegar el momento donde esa memoria la vamos a perder. El Archivo General tiene muchos documentos impresos, desde el siglo del XVI básicamente, hasta la actualidad. Nosotros podemos tener acceso a esa información de aquellos siglos, pero si consideramos de que estos documentos electrónicos no se les da el tratamiento adecuado y se pierden, todo lo que es la memoria del siglo XXI, finales del XX, se va a perder, al menos. Por eso es importante que nosotros como bibliotecólogos participemos en el diseño de esas políticas y programas de conservación. Es otro campo abierto ahí. Bueno, mi pregunta es ¿cómo usar la organización de la bibliotecología en el estudio de la información de un libro para estudiar? ¿Cómo estudiamos el libro? No, o sea, uno como estudiante, ¿cómo usar esas herramientas que ustedes usan Bien. para organizar la información del libro y posterior estudio? O sea, cuando leo un libro, ¿cómo organizo esa información para posteriormente que sea más fácil su acceso para mí? Nosotros organizamos información. Este libro tiene diferentes puntos de acceso. El autor, el título, el número de páginas y bueno, lo puedes leer, ¿no? Y a partir de su lectura vas a crear, vas a decir de qué trata este libro, ¿no? Tú como usuario puedes decir, bueno, este libro trata sobre tales temas y vas a crear puntos de acceso. Hoy en día, de hecho, es parte de una de las tendencias de la bibliotecología que se llama la catalogación social, que es ustedes como usuarios, con su sabiduría, con sus conocimientos, aportan información a los registros bibliográficos. ¿Para qué? Para que puedan ser recuperados de una manera más fácil, ¿no? Imaginemos que el bibliotecólogo solamente va a poner el título, el autor, un tema general, pero tú como usuario puedes decir, pero también este libro trata de otros temas, ¿no? Y puedes enriquecer catálogos a partir de tus conocimientos, de tus lecturas. Si es posible, hay software que permiten que los usuarios interactúen con la biblioteca a partir de sus registros, a partir de la forma en que organizan la información. También otro de los proyectos que se maneja a nivel internacional es el de los acervos fotográficos, ¿no? Que ustedes también hacen un tipo de catalogación social a través de su experiencia, a partir de sus gustos por la fotografía. No sé si contesté tu pregunta. Dos preguntas más y ya. Dígame, compañero, por favor. Bueno, una desventaja que mencionaron sobre el uso de Internet para adquirir información, creo que también puede suceder mucho aquí en la biblioteca, porque por ejemplo, uno busca información en Internet que puede ser falsa, pero por ser lo primero que encontramos, nos quedamos con ello. Y exactamente lo mismo puede pasar aquí. Uno busca, no sé, por ejemplo, el presidente Porfirio Díaz y va a encontrar un libro de historia en el que le diga que fue una terrible persona, pero sabemos que también le llegó a dar mucho pues a México, ¿no? Pero la historia se escribe por las personas quienes ganan el conflicto. Entonces el usuario se va a quedar con la única información de que fue una mala persona. Entonces mi pregunta es si no creen que más bien el problema no es del internet ni de la biblioteca, sino del usuario en sí y de la disciplina que debe adquirir sobre tener ciertos criterios al leer información. Sí, de hecho, en nuestra disciplina hay un
concepto que le llamamos alfabetización informacional, que va enfocada precisamente a la distinción de todos estos aspectos que mencionas. Principalmente por esa cuestión que dices, ¿no? De que puede existir información falsa. Sin embargo, yo puedo pensar que en la biblioteca, no puedo pensar, pienso que en la biblioteca la información está relativamente cuidada, o sea, en el sentido de que es información que ha sido trabajada por una persona de manera seria, de manera sistemática, responsable tal vez, a diferencia de muchos documentos de internet. Ahí sí hay, o sea, yo por ejemplo puedo ponerme a escribir cualquier cosa, ¿no? Sobre un cable, algo, sin tener conocimiento propiamente de lo que es la naturaleza o las características de un cable, pero puedo decirlo. Incluso alguien que me lea me puede creer. No creo que suceda eso con el contenido informativo de los libros propiamente, porque finalmente hay una persona que se hace responsable de esa información y que está ante la crítica pública, ¿no? Y en un documento electrónico uno puede disfrazarse, ponerse un seudónimo o algo así y no pasar por esa crítica pública. Bueno, es una diferencia. Pero sí, existe la cuestión de la alfabetización informacional. Esa básicamente nos proporciona elementos para poder distinguir cuando una información puede ser relevante, puede ser seria, puede estar fundamentada y que sea realmente fidedigna, ¿no? y útil para lo que, bueno, fidedigna y objetiva y útil para lo que nosotros necesitamos. Eso es básicamente es un proceso de conocimiento del documento, de análisis del documento, desde saber cómo está construido su discurso, o sea, si está manejando palabras técnicas específicas, muy acorde al campo de conocimiento donde se está abordando. También tiene que ver con identificar esos elementos que están fundamentando el contenido y la publicación de esa información. Por ejemplo, podemos analizar un artículo que está en el Rincón del Vago, por ejemplo, o analizar un documento que proviene de una página universitaria, académica, un repositorio